Bienvenidos a la unidad número 2, tipos de auditorías. Comenzamos con el tema número 1, tipos y clases de auditorías. Existen diferentes tipos de auditorías. Podríamos mencionar a las auditorías financieras, auditorías operativas, auditorías integradas y auditorías administrativas. También dentro de ese marco, y en especial las que nosotros estamos considerando, son las auditorías de tecnologías de la información, que como hemos estado mencionando en temas anteriores y en la unidad anterior, estamos hablando de que la auditoría de TI está enmarcada en auditorías de sistemas, auditorías también de redes, tenemos auditorías de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y al final estarían las auditorías especializadas y las auditorías forenses, ¿ok? Tenemos entonces diferentes tipos de auditorías. Las auditorías financieras determinan la exactitud de los estados financieros de la información, de la organización. Eso no es nuestro tema, ¿no es cierto? Las auditorías financieras son especialistas de los auditores o son especialización de los auditores que están pues enmarcados en este aspecto. Las auditorías operativas están diseñadas para evaluar la estructura de control interno en un proceso o área determinada. Las auditorías integradas combinan la auditoría financiera y operativa, ¿no es cierto? Y las auditorías administrativas están orientadas a aspectos relacionados con la eficiencia de la productividad operativa dentro de una organización. Las auditorías de TI, en cambio, recordemos que este proceso recolecta y evalúa la evidencia para determinar si los sistemas de información y los recursos de información están protegidos adecuadamente, ¿no? Y tienen la disponibilidad adecuada de los datos, entre otros. En cambio, las auditorías especializadas, que sería el último punto, existen revisiones especializadas que examinan áreas tales como los servicios realizados por terceros. Las auditorías forenses es una auditoría especializada en descubrir, revelar y dar seguimiento a fraudes y crímenes, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos estándares. Por ejemplo, tenemos un estándar, el SAS 70. SAS 70 define los estándares profesionales usados por un auditor. Recordemos, o sea, prácticamente menciona y habla un poco de los roles que debe tener el auditor. Este tipo de auditoría es muy importante y también se ha vuelto cada vez más relevante debido a ciertas tendencias de tercerización, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, les podría mencionar sobre la tercerización que en España el 90% o más del 90% de empresas no usan ya a un jefe de TI contratado a tiempo completo, sino contratan a una empresa que les administre todos los servicios de tecnologías de la información. Imagínense, ¿no? Entonces, una auditoría de tipo SAS 70 es importante porque una organización, en este caso porque administra todos los servicios de información que se le está prestando a la empresa, ¿no es cierto? Permite auditar a esta empresa que estoy contratando. ¿Cuál es una de las metodologías de auditoría? Una metodología de auditoría es un conjunto de procedimientos documentados, ¿no es cierto?, de la auditoría, diseñados para alcanzar los objetivos que se han planteado. La metodología de la auditoría debe ser aprobada por la gerencia de auditoría, ¿no? Y debe ser comunicada a todo el personal de auditoría. A veces en algunas organizaciones hay una dirección de auditoría, o también se puede contratar a un personal externo. Puedo tener un personal interno de auditoría, inclusive un área de auditoría, o puedo tener una empresa externa de auditoría. ¿Okay? ¿Cuáles serían algunas de las fases de la auditoría? Tengo diferentes fases de auditoría. Por ejemplo, el sujeto de la auditoría, el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría. También podríamos estar definidos dentro de ese marco la planeación de la auditoría, los procedimientos que se van a venir a cabo y los pasos para recopilar los datos, ¿no? Los procedimientos para evaluar la prueba o revisar los resultados. Eso lo tienen definitivamente en un cuadro, en una PPT. Y la elaboración del informe de la auditoría. En cuanto a la ejecución de la auditoría, es el proceso de recolección, ¿no? Y evaluación de evidencia. Lo que hemos ya venido hablando en otros temas, ¿no? La evaluación de evidencia para determinar si los sistemas de información y los recursos relacionados realmente están dentro del marco de un programa de auditoría. ¿Qué es lo que se busca en la ejecución? ¿Qué es lo que se busca? Primero, salvaguardar adecuadamente los activos. Recordamos que hay activos fijos
Y también y tenemos el otro tipo de activos que yo les dije. Hay que mantener la integridad de los datos y del sistema. Proveer información relevante y confiable. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Recordemos el tema de la información. Alcanzar efectivamente los objetivos organizacionales. Recuerden el marco ITIL, ¿no? También aquí en SAS 70 también menciona lo mismo. Tenemos que alcanzar los objetivos organizacionales. Recordemos que realmente esto se hace, ¿no? De algún modo las auditorías de tecnologías de la información se hacen después de todo para cumplir objetivos de negocio importantes. Ese es el rol de las tecnologías de información, cumplir objetivos de negocio importantes. Consumen los recursos eficientemente y cuentan con controles internos que proveen una seguridad razonable de que los objetivos operacionales y de control sean satisfechos y de que los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos de una manera oportuna. ¿Cuáles son los procedimientos generales de una auditoría? Pero seguimos con la ejecución. Entendimiento del área. Hay que entender bien el área o objeto a auditar. Valoración de riesgos y plan general de la auditoría. ¿No es cierto? Hay que evaluar los riesgos. Recordemos, por ejemplo, ¿qué pasaría si me quedo sin recursos? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si la alta dirección no se compromete con la auditoría? Entonces, tendría pues una mayor probabilidad de fracaso. ¿Ok? Uno de los puntos clave, e inclusive podríamos decir, uno de los factores clave para que una auditoría sea eficiente es que la gerencia esté íntimamente relacionada o comprometida con el proceso de auditoría. Entonces hay que valorar ese nivel de los riesgos y el plan general de auditoría. Hay que elaborar ese plan general de la auditoría. Planeación detallada de la auditoría. Revisión preliminar del área o sujeto u objeto a auditar. Recordemos que ahí tiene que haber una revisión preliminar, ¿ok? Una revisión preliminar que no es más que un análisis situacional, yo le suelo llamar así, ¿no es cierto? Evaluación del área o objeto a auditar. Pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas y el reporte, que es la comunicación de los resultados, ¿no es cierto? Y el seguimiento, por supuesto, que se le da a la auditoría. La metodología y la estrategia de auditoría es la definición del alcance. Primero tengo que definir en la metodología la definición del alcance de la auditoría, definición de los objetivos de auditoría, definición del programa de trabajo. ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Cuáles serían las fases típicas de una auditoría? Primero, identificar el área a auditar. Segundo, identificar. La primera fase sería identificar, ¿no es cierto? La otra fase sería desarrollar, ¿no? Tercera fase sería la evidencia. Y la cuarta fase sería el muestreo. Vamos a hablar de algunas de estas fases, comenzando por la fase de identificar. Entonces, podríamos decir que está dividida en unas 4 fases, ¿no? Identificar. Primero, ¿qué voy a identificar? El área que voy a auditar dentro de la organización privada ya. El propósito de la auditoría. ¿Por qué se hace la auditoría? Los sistemas específicos, ¿no es cierto? Funciones o unidades de la organización a ser incluidas en la revisión. ¿Cuáles son los sistemas? De repente quiero hacer una auditoría de redes, ¿no? Ahí tendré que revisar el cableado, etcétera, etcétera. O de repente tendré que hacer una auditoría de sistemas de información. O de repente tendré que hacer una auditoría estratégica. Ya cambiará. Las habilidades técnicas y recursos necesarios que tengo que emplear, ¿no es cierto? También las fuentes de información. Las fuentes de información para pruebas o revisiones tales como diagramas de flujo, funcionales, políticas estándares, procedimientos, ¿no? Y papeles de trabajo de auditorías anteriores. Eso es muy importante, la historia. Ubicación de las instalaciones a auditar. Selección del enfoque de auditoría para verificar y probar los controles, ¿no es cierto? Lista de personas a entrevistar. Tengo que tener un marco de lista de personas. Obtener políticas departamentales o políticas que están pues ya establecidas, estándares, guías de revisión, procedimientos para revisiones de seguimiento, procedimientos para evaluar, probar la eficiencia y efectividad operacional, procedimientos para probar controles. Fases típicas de una auditoría, desarrollar. Herramientas y metodologías de auditoría para probar y verificar el control. Tengo que ver también en la fase de desarrollo, del desarrollo ya de la auditoría propiamente dicho, los procedimientos para evaluar los resultados de las pruebas. ¿Qué procedimientos voy a emplear? Procedimientos de comunicación con la gerencia.
Eso es muy importante, revisar y evaluar la solidez de los documentos, políticas y procedimientos que tiene la organización. ¿Ok? Eso hay que definirlo de todas maneras. No, en cuanto a la evidencia, recordemos que la evidencia es clave e importantísima, ¿no es cierto? Es un requerimiento que las conclusiones del auditor deben basarse en una evidencia, en papeles, en documentos, en pruebas. No, independencia del proveedor de la evidencia. Importante, calificación de la persona que provee la información o la evidencia. Hay que ver cómo es su reputación de la persona, objetividad de la evidencia y oportunidad de la evidencia. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Algunas técnicas para obtener una evidencia, primero sería revisar las estructuras organizacionales de sistemas de información. No, revisar las políticas, procedimientos de tecnologías de información. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los estándares de la organización en cuanto a sistemas de información? ¿Cuáles son las políticas? ¿Están documentadas? ¿No lo están? Es especial tener las políticas y procedimientos documentados. En especial, para hacer una auditoría tiene que existir esto. Si esto no hubiera, pues la auditoría sería muy sencilla hacer, ¿no es cierto? Definitivamente, primero tiene que establecerse en las políticas y procedimientos y estándares de sistemas de información. Siguiente, revisar documentación de sistemas de información. La primera pregunta sería, ¿el sistema de información tiene un manual de usuario? ¿El sistema de información tiene un manual de repente del programador? ¿O no tiene ninguna de estas herramientas? Eso sería lo primero a auditar, ¿no es cierto? Entrevistas al personal apropiado, es decir, escoger, seleccionar a los stakeholders clave especiales para la auditoría. Observar el desempeño de los procesos y de los empleados, ¿no es cierto? Si realmente si se está haciendo lo que dice que se hace en el manual de procedimientos. Funciones reales, procesos, procedimientos reales, concientización sobre la seguridad. Y yo, por ejemplo, hay una empresa del Estado que hizo un trabajo hace unos años y en el manual de procedimientos, el manual de funciones, el MOF, se decía que en el área X tendrían a ningún asistente y todas las personas tenían en planillas. Eso decía el manual de procedimientos, ¿no es cierto? El manual de funciones y toda la especificación de lo que se tenía que hacer. Y decía que había un asistente y una secretaria. Pero cuando fui a la práctica no había ninguna secretaria, sino habían varias asistentes. Entonces habían más personas de las que se decía, ¿no? En el procedimiento. Entonces eso es muy importante verificar. Es lo primero, creo yo, que deberíamos verificar. El muestreo. Enfoques generales de muestreo en auditoría, ¿no es cierto? Muestreo estadístico y muestreo no estadístico. Puede emplear un muestreo estadístico también. Es un enfoque objetivo para determinar el tamaño y los criterios de selección de la muestra. ¿Ok? No, usa las leyes de la probabilidad, ya sabemos, ¿no? Eso, ¿no? Y el muestreo no estadístico también, que podríamos definir el método de muestreo, cómo voy a hacer si es que aplicaría en este caso el caso, ¿no? Ahora, algunos métodos de muestreo que podríamos decir que están pues aprobados, ¿no? Son el de atributos y el de las variables, ¿no es cierto? Podemos comenzar a mencionar un poco los términos de muestreo estadístico. Ahí podemos manejar el coeficiente de confianza, niveles de riesgo, precisión, tasa de error esperada, media de la muestra, pero esto más estaría alineado para un personal estadístico, ¿no es cierto? Para un personal estadístico debería haber en el equipo de auditoría alguien que conoce de estos términos y que puede pues, fácilmente documentar y medir la información de una manera más interesante. También podríamos mencionar la desviación estándar de la muestra y la tasa de error tolerable, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos claves en la selección de la muestra? Primero, determinar los objetivos de la prueba. Segundo, definir la población a ser muestreada o a ser evaluada. Tercero, determinar el método de muestreo, tales como el muestreo de atributos versus el muestreo de variables, lo que estábamos hablando un poquito, ¿no? Calcular el tamaño, seleccionar la muestra, ¿no? Y evaluar la muestra desde una perspectiva de auditoría, ¿no es cierto? Algunas técnicas de auditoría asistidas por computador, ¿no es cierto? Serían las herramientas CAT, ¿no? Y para utilizar las herramientas CAT tiene también algunos aspectos importantes que mencionar, como para comenzar generador de datos de prueba. Tenemos los sistemas expertos que también se pueden evaluar, los utilitarios estándar y los paquetes de biblioteca de software, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cómo se podría utilizar estas técnicas CAT, ¿no? Para comenzar, hay que
comenzar con una instalación de una prueba integrada, así es como se le llama, ¿no? Consiste no más en crear una entidad en un sistema de aplicación, crear entidades en un sistema de aplicación y procesar datos de prueba o producción sobre la entidad a fin de verificar la exactitud del procesamiento. Es decir, de repente en la base de datos se puede poner una entidad o una tabla donde podemos gestionar esto. Instantánea, ¿en qué consiste? Que consiste no más en tomar fotografías de una transacción, o sea, de una transacción, ¿ok? Ahora, el archivo de revisión de auditoría de control del sistema consiste en integrar módulos de auditoría en un sistema de aplicación para realizar un monitoreo continuo de las transacciones del sistema. Eso es lo que yo les mencionaba al inicio. Yo les mencionaba de que podemos trabajar, o sea, todo sistema debe tener un módulo de auditoría en el sistema para evaluar todas las transacciones, todos los pasos, todos los controles, quién hizo clic, a qué hora lo hizo, cómo se modificó. Tener también un software especializado de auditoría aparte, ¿no? Para que el auditor realice diversas tareas tales como muestreo y comparaciones. Esto es sumamente importante. Ahora vamos a hablar de las ventajas de las técnicas CAT. Algunas ventajas que tiene es que reduce el nivel de riesgo de la auditoría. Mayor independencia respecto del personal que está haciendo la auditoría, ¿no? Cobertura más amplia y coherencia de la auditoría, mayor disponibilidad de la información, en especial esto es muy importante. Recordamos que hablamos hace unos temas anteriores de la disponibilidad de la información. Esto es uno de los pilares del tema de la seguridad. Si yo no tengo una disponibilidad de 24/7/12, como estaba diciéndoles, pues posiblemente los usuarios se quejen un poco y también vamos a tener problemas. Recuerden el caso que hablamos, imagínense si no hubiera disponibilidad en el sistema del tema de los aviones, ¿no es cierto? Ahí tendríamos pues un problema grave, ¿no es cierto? El tema de los radares, mejor identificación de excepciones, mayor flexibilidad de tiempos de ejecución, mayores oportunidades de cuantificar las debilidades de control interno, mejor muestreo también es importante, ahorro de tiempo con el transcurso del tiempo realmente va a ser un ahorro, ¿no? Todo esto. El auditor además debe sospechar los costos y beneficios de las técnicas CAT, ¿no? Ha de tener en cuenta qué cosas debe tener en cuenta el auditor, en especial cuando va a utilizar alguna de estas técnicas. Para comenzar, la facilidad de utilización, los requisitos de capacitación, la complejidad de codificación y mantenimiento, la flexibilidad de uso en especial, los requisitos de instalación, la eficiencia en el procesamiento de datos, ¿no? ¿Qué documentos se deben considerar? En especial se debe considerar los listados de los programas, ¿ok? El listado del código fuente. Hay que saber qué cosas se está programando ahí, o qué cosa es lo que se tiene cada software. Los flujogramas también es muy importante. Los flujogramas son tan importantes porque te explica el procedimiento de qué es lo que se hace en la organización. Si yo no tengo estos procesos establecidos, pues difícilmente voy a poder medir. ¿Ok? El informe de muestras, los diseños de registros y archivos, las definiciones de campos, las instrucciones de operación y las descripciones de documentos fuentes. Esto es pero es muy importante. ¿Ok? En cuanto a la evaluación de fortalezas y debilidades de la auditoría, podríamos evaluar esto y podríamos pensar que luego de desarrollar un programa de auditoría y recopilar la evidencia de la auditoría, ¿no? El siguiente paso es evaluar la información recopilada a fin de desarrollar una opinión de auditoría. Es decir, yo levanto la información de todo, tengo papeles, tengo documentos, ya tengo establecido todo mi informe, ahora tengo que evaluar qué tan fidedigna es esa información, ¿no es cierto? Tengo que evaluar cuál es el impacto dentro de mi organización en base a este informe, ¿no? Lo anterior le exige al auditor de sistemas que tenga en cuenta una serie de fortalezas y debilidades, ¿no? Y que luego desarrolle opiniones y recomendaciones, lo que hablamos también en otros temas, ¿no es cierto? La evaluación de requerimientos de control. El auditor debe evaluar los resultados de la evidencia recopilada para el cumplimiento de los requerimientos de control, ¿no? Definitivamente el auditor tiene que evaluar de una manera perfecta casi los resultados. A menudo a veces se suele utilizar una matriz, un documento, ¿no? de control para evaluar el nivel correcto de los controles. Utilizar un método ranking
se llena la matriz con las medidas correctas. O sea, la matriz se debe medir inclusive con ponderaciones. Debemos ponderar esto para poder saber cuánto es la importancia de esta información que se ha obtenido. Una vez completada, la matriz muestra las áreas en las que los controles son débiles o también muestra las áreas en las que los controles son inexistentes, ¿no es cierto? En algunas de ellas pues simplemente no hay ningún control y tenemos que tomar las acciones medidas. También viene la información pertinente y periférica, ¿no? Debe aplicarse el juicio para determinar qué material es directamente apropiado para los objetivos perseguidos en la auditoría y qué material no es específicamente pertinente o no es importante, porque podemos tener mucha información, pero ninguna de estas es relevante para el efecto de la auditoría. Consideraciones de controles compensatorios y redundantes, determinación de materiales de hallazgo, ¿no es cierto? Este es un tema clave en el momento de decidir cuáles hallazgos se presentan en un informe de auditoría, qué cosas voy a colocar y qué no, basándose en el criterio que mencioné hace un momento. Muchas gracias.